Bueno, el problema entonces es qué ocurre en el actual contexto de consenso. El consenso significa un acuerdo entre sentido y sentido, entre un modo de presentación sensible y un régimen de interpretación. No hay dobles lecturas, digamos. Significa que cualquiera que sean nuestras ideas o aspiraciones, percibimos las mismas cosas y les damos la misma significación. La globalización impone esta imagen del mundo homogéneo, donde el problema para cada colectividad consiste principalmente en adaptarse a una situación sobre la cual no tiene influencia, que son las determinaciones del mercado. En estas condiciones, el choque provocado por el arte crítico no encuentra su reflejo en un choque político de mundos opuestos, y ese es el problema que empezó a tener cierta manifestación de arte crítico en las últimas décadas. Sin embargo, continúa denunciando el reino de la mercancía y sus íconos, obviamente, pretendiendo hacernos descubrir lo que en definitiva ya nadie ignora, dice Rancière, generando un mecanismo que además gira sobre sí mismo y al girar sobre sí mismo también tiende a su anulación. Digamos, solamente está mostrando una polaridad, un enfrentamiento entre dos mundos que en algún punto eh, se queda ahí, digamos. No, no produce otra cosa más que un giro en círculo. Eh, la visión del artista político pretende oponer lo real de la acción política a los simulacros del arte encerrado en los museos. Borra la divergencia entre la política de la estética y la estética de la política. Sobreestima el rol del artista y sus instituciones. Esto es lo que observa Rancière, que el artista crítico, el artista político, eh, con su crítica y con su actividad, con su actuar, borra también esta definición de lo político y de lo estético. O sea que la política y la estética convergen y serían la misma actividad, en definitiva, indiscernible una de la otra. Eh, y es algo que se ve mucho también en múltiples ejemplos en los cuales no es posible determinar si la performance artística es un acto político o es una performance artística, porque son exactamente lo mismo. Eh, es muy difícil de determinar cuál sería el efecto estético de algo que en definitiva es político. Y bueno, es donde se pone también el valor del artista. Pero además, dice Rancière, la política del arte no puede solucionar sus paradojas interviniendo en el mundo real, porque no hay tal cosa como el mundo real. No hay una fuera del arte en el cual se pueda validar, porque no existe lo real en sí. Entonces, Rancière completa esta expresión diciendo que lo real es simplemente otra ficción, pero es la ficción dominante. Es la ficción consensual, es la que niega su carácter de ficción haciéndose pasar por lo real en sí, trazando una línea divisoria entre el dominio de ese real y el de las representaciones y las apariencias. Tanto la ficción artística como la acción política socavan ese real, generan ese disenso, lo fracturan y multiplican de un modo polémico. Aquí es donde tanto el arte como la política convergen, sin perjuicio de lo cual no se confunden. El trabajo de la política, que inventa sujetos nuevos e introduce objetos nuevos y otra percepción de los datos comunes, es también un trabajo ficcional. La relación del arte con la política no es un pasaje de la ficción a lo real, sino una relación entre dos maneras de producir ficciones. Las prácticas del arte no son instrumentos que proporcionan formas de conciencia o energías movilizadoras en beneficio de una política que sería exterior a ellas. El arte no está al servicio, y no podría estarlo tampoco, de una determinada política. Ellas contribuyen a diseñar un paisaje nuevo. La estética o el arte producen un paisaje nuevo de lo visible, de lo decible, de lo factible.
forjan contra el consenso otras formas de un sentido común polémico. Polémico en el sentido de que lo enfrenta, de que es conflictivo respecto del consenso general. Y bueno, Rancière lo que entiende es que hay un lugar para el arte crítico, pero entendido de otra manera, que en su sentido original crítico quiere decir algo que está separado, que concierne a la separación o a la discriminación. Entonces, lo crítico es en el arte lo que introduce una separación entre el tejido consensual de lo real que altera las líneas que configuran el campo de lo dado. Él, bueno, no sostiene que haya un modelo para hacer arte de determinada manera política o crítica, que es imposible eso, sin perjuicio de lo cual entiende que las maneras que hoy son predominantes en algún punto están basadas sobre estos modelos que están agotados, que giran sobre sí mismos y que en definitiva no producen más que efectos confusos o con divergencias que son ilusorios en definitiva o que no tienen sentido. Bueno, esta es la presentación de Rancière, espero que les haya sido interesante y bueno, vayan a leer El espectador emancipado y esta conferencia en particular que es muchísimo contenido, que es mucho más rica que lo que acabo de sintetizar y que es realmente muy estimulante. Bueno, les agradezco, nos vemos la próxima.